El Señor esté con ustedes. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Enseguida le avisaron a Jesús. Él se acercó y tomándola de la mano la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allí el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Sentaros. Bien, vamos a recuperar nuestra tarea. ¿Qué teníamos que haber hecho durante esta semana? ¿Qué nos tocó? ¿Quién se acuerda? Ahí lo tenemos. Fumigar nuestra plantita. ¿Por qué? ¿Qué significaba fumigar? ¿Qué pasó con esas tareas que ya nadie hace? Bueno, se nos hablaba de la acción de ser profetas. ¿Profeta qué significaba? Significaba, primero de todo, saber lo que tengo que hacer. Y si no lo sé, preguntar, pedir consejo, pero saber lo que tengo que hacer. ¿Es suficiente con saber lo que tengo que hacer? La mayoría de la gente sabe lo que tiene que hacer. Los demonios que aparecen en el Evangelio saben que Jesús es Dios, saben lo que tienen que hacer. No lo hacen. Entonces, la segunda parte, primero saber lo que tenemos que hacer. La segunda parte es decirlo a los demás. Decir lo que tenemos que hacer a los demás. Ayudarnos unos a otros, porque nosotros vivimos como disimulando. Sé que tengo que tender la cama, pero me salgo a ver si nadie lo nota, ¿no? Entonces tiene que llegar mamá, tiene que llegar el hermanito, la hermanita y decir: tienes que hacer la cama, acuérdate. Entonces, recordarnos a los demás, recordarnos unos a otros lo que tenemos que hacer. No vale decir: tienes que hacer la cama, tienes que tender la cama, pero yo no la atiendo. Es decir, primero me lo digo a mí mismo, primero lo hago yo, y luego se lo digo a los demás, se lo pido a los demás para que también lo hagan. Y así nos convertimos en profetas. ¿De acuerdo? Que fue lo que el Señor nos pedía en el domingo pasado. Entonces, ¿alguien ha hecho eso? A ver, venga, Juan, vente. Bueno, pues yo el día de ayer salí con mi hermana al súper. Entonces me di vuelta donde no debía y un carro venía acelerado, ¿no? Entonces mi hermana se voltea y le dice: «¡Burra! ¿Qué no te fijas?». Le digo: «Espérate, yo fui la que me metí donde no debía. Él iba bien, tú tranquila». Pasó y seguimos, ¿no? Y nos íbamos a estacionar y que se nos mete otro coche y que se estaciona. ¡Ay! Empieza a discutir mi hermana. Le digo: «No le digas nada, ¿qué no ves que lo que sale de tu boca lo tienes en el corazón? Trata de mandarles bendiciones a la gente y no te pelees, no busques problemas». Al final iba a decir tu hermana: «¿Qué le pasa a esta, verdad?». Bien, ok. A ver, Juan. Bueno, hice una tarea muy sencilla que me quedó cuando usted dijo hace 8 días del cine. La verdad es que hacía como 5 años que no invitaba a Julieta al cine. Entonces, bueno, me había estado rogando y pues un poco desesperada aceptó por fin que ayer fuimos al cine y bueno, ya cumplí lo que yo sabía que tenía que hacer después de 5 años. Muy bien, acuérdense. Sabemos que tenemos que hacer muchas cosas, pero no las hacemos. Entonces, se trata de hacerlas, se trata de decírselos también a los demás y de ser los primeros que pongamos el ejemplo haciendo las cosas. ¿Alguien más? Así es como nos convertimos en profetas.
Profeta no es salir por las calles a decir cosas, sino es decirnos mutuamente aquello que tenemos que hacer y se nos olvida o disimulamos. Y ser los primeros que nos lo decimos a nosotros mismos. No es decírselo a los demás, ¿verdad? Sino decírselo a los demás después de que nosotros lo hacemos con nuestro propio testimonio, con nuestras propias obras. Bien, ¿alguien más o ya está ahí? A ver, Marisol, levántate que te veamos. Venga. Bueno, pues entonces, es que mi mamá tiene una amiga que siempre le gusta ir que no le gusta ir a misa, pero le gusta estar con Jesús, y entonces tenía mucho miedo y mi mamá le dijo que fuera sin que le diera miedo a misa para que agarrara más confianza. ¿Y qué tal? ¿Y la llevó? Sí. ¿Y qué tal? Pues está muy contenta y dice que va a seguir viniendo. Muy bien, estupendo. Ok, entonces acuérdense, tenemos que ser profetas, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos entonces a nuestra misa de hoy. Vamos a recordar de qué nos ha hablado la palabra de Dios, porque hoy se nos presenta en el Evangelio el itinerario, la agenda que tenía Jesús para cada día de la semana. Igual que nosotros vivimos como con una agenda, ¿verdad? Siempre repetimos las mismas cosas, así hacía Jesús. Bueno, a ver, ¿quién me dice de los niños cuál es su agenda de todos los días? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hago todos los días desde que me levanto hasta que me acuesto? A ver, Josu, ven. Desde que te levantas hasta que te acuestas, a ver. Bueno, pero clarito, que lo entendamos. me levanto muy... Enojado, ¿no? No. Ah. Me levanto un poco risueño, sí, empiezo a cambiarme, después llego a mi cama, me peina mi papá, voy a desayunar, después me lavo los dientes, después me llevan a la escuela, ahí trabajo, a las 10 son el recreo, ahí como lunch y todo eso, después vuelvo a trabajar, tengo inglés, y después vuelvo a mi casa y ¿Comes? como. ¿Te acuestas a la siesta? No, Venga, pues, ¿qué haces después de comer? pues ¿Te lavas los dientes? a veces juego antes de hacer mi tarea, pero hago mi tarea Haces tu tarea. ¿Y qué más haces? y después juego Juego. y después ya me voy a dormir. No, Cenas antes. sí, ya. Y te vas a dormir. Muy bien. Ese es un esquema común, ¿verdad?, entre los niños. Jesús tenía también su esquema común. ¿Cuál era el esquema común de Jesús? Hoy el Evangelio nos lo ha dicho. A ver, ¿quién se ha fijado? ¿Quién se ha fijado en qué es lo que hacía Jesús? ¿Tú? A ver, Gago. Levántate, ponte de pie. Curar a los enfermos. A ver, primero se levantaba, ¿verdad? ¿Y qué? Se levantaba, desayunaba, Eso. iba a predicar Primero estaba en casa con sus amigos. ¿Dónde vivía Jesús? en Jerusalén, Sí, pero ¿dónde se hospedaba? en su casa. ¿Con María, su madre? Sí, No. Hasta el momento en donde empezó a predicar estaba con José y con María, ¿verdad? Pero en el momento en que predica se va caminando por todos los sitios. Hoy nos dice que estaba en casa de Simón. Simón, es decir, con su suegra, con la suegra de Simón, ¿verdad? Entonces él estaba allí y lo primero que hace, ¿verdad?, después de haber venido de haber ido a predicar a la sinagoga, vuelve a la casa y se encuentra con que tiene fiebre la suegra, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hace? La levanta y se le quita la fiebre y los empieza a atender. ¿Y qué? Y los empieza a atender. Y los empieza a atender, muy bien. Y se queda ahí, porque nos dice que se empezaron a apiñar la gente, o sea, que empezó a llegar gente a la casa de Simón y tenían casi que cerrar la puerta, ¿verdad? Entonces estaba en la casa de Simón, ahí había comido, ahí se había quedado. Es decir, Jesús estaba en casa con la gente, la cercanía a las personas, estaba con ellos, ¿verdad? Muy bien, eso es lo primero. Y luego en la tarde, ¿qué hacía Jesús entonces? Ya habían comido y de pronto ve que se empieza a llenar
la casa de gente. Afuera de la casa estaba lleno de gente. ¿Qué quería esa gente? Curar a sus enfermos. Curar a sus enfermos y curarse a sí mismos.